para dar un mensaje hoy que me imagino, bueno, en un principio se supone que es la presentación del presupuesto, pero bueno, habrá que ver con qué. Creo que no va a abundar en detalles, va a ser muchas generalidades, me da la sensación, ¿no? Porque en 20 minutos hablar de la presentación de un presupuesto, más que nada, es un mensaje, diría, de generalidades y hasta necesariamente político, sobre todo en estos tiempos, aunque a él no le gusta la política, pero bueno, en algún momento va a tener que decidirse a la política, porque si no, día que pasa, día que pierde, precisamente eso, pierde en la política. Lo tengo en línea al doctor Fabián Medina, economista. Vamos a ver si tiene algún dato. Fabián, ¿cómo está, doctor? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, digo buenas noches porque aquí yo casi no tengo sol en Santiago, no sé en Buenos Aires, pero aquí ya casi no. Ya se fue hace rato acá. Ah, está bien. Bueno, Y como que sigamos va a seguir desaparecido. ¿va a seguir desapareciendo qué? El sol, con el trastornado que tenemos. No me la dejes picando en el área porque me la dejas picando en el área y en el punto de penal. No es así. Te Bueno, voy a decir fácil, hay unas cuantas versiones que andan dando vueltas ajá, del presupuesto. sí. La primera versión es que va a decir 14% de inflación La proyección 14% de inflación. para todo el año, 4% de crecimiento, y no sé dónde lo saca. Eso es lo peor del caso. Ahora te hago una pregunta técnica. Sí. Si yo, o sea, cuando se elabora el presupuesto, me imagino, y sobre todo en la República Argentina, tienes que hablar o tienes que poner como base un valor del dólar para el 2026, o por lo menos en lo que te vas a Eso manejar. no te lo dice. ¿Eh? Eso no lo dice. ¿Y cómo va a ser entonces un presupuesto si en la Argentina? Bueno, Si me diría Suiza, él es bueno, muy volátil. ¿eh? Él es muy volátil. Él es muy creativo. Porque ni siquiera banda de flotación va a haber dentro de poco. No, es que la banda de flotación desaparece por el acuerdo el 1 de noviembre del 25. Claro, bueno, por eso. Igual ya desaparecieron hoy, ¿no? Pero bueno. Pero en noviembre desaparece, pero creo que va a desaparecer antes, efecto de Ya octubre. desapareció hoy. Ah, hoy desapareció. Ajá. Hoy Claro. tenía 1471, 1472 y el oficial minorista terminó en 1475 después de haber tocado 1480. Ujú. Claro. De hecho, los de la bolsa, entre Sí. 1490 y 1497, 98. Ujú. Y datos, estaban en los dólares cripto, estaban entre 1480 y 1494 Sí. a las 5 de la tarde, y ahora están entre 1495 y 1515. Eso quiere decir que la tendencia va a seguir marcando el pulso, pero más allá, volviendo al presupuesto, Sí. no te dice cuánto es el número del tipo de cambio. Segundo, te dice un crecimiento de 4%, sabiendo que el PBI total es de 600.000 millones de dólares, más o menos. Un 4% sería 624, ¿sí? Ujú. El tema es que el año que viene, por lo que ya anunció el filósofo Federico de las Mercedes Sturzenegger, sí. se quita la vacunación de aftosa para el ganado vacuno, o sea que no le vas a vender un kilo de carne a nadie, o sea que las exportaciones no van a existir en carne, si tampoco va a existir el crecimiento de la exportación. Con lo que costó eliminar la aftosa en la Argentina. No, eliminar la vacuna contra la aftosa. Por eso digo, con lo que costó eliminar la aftosa, ahora resulta que el Estado no va a vacunar al ganado que en pie. Para ahorrarse 25 millones de dólares. A ver, yo le diría, muchachito Es una locura. de calva cabellera, por decirlo de alguna forma simpática, te ahorrás 25 millones de dólares y te perdés de vender 25.000. Sos un caño, la verdad, un caño impresionante. O no sé de qué negocio andarás. Porque esto no están haciendo, no son errores lo que están haciendo, ¿eh? Pierde mercado la Argentina, sí. Es lo que vinieron a hacer.
datos adicionales. Estos son algunos de los datos que tenemos ahora. La obra pública sigue parada, por lo tanto no te baja el impuesto al combustible, al combustible líquido, no lo baja. O sea que ahí tenés un problema, porque va a seguir recaudando y no haciendo obras en las rutas. Los accidentes en las rutas nacionales van a ser todo responsabilidad del presidente y del jefe de gabinete, porque ellos están recaudando con un destino específico porque es para mejorar las rutas y no lo usan. Por ende, vamos a ir diciendo. Y después tenemos un par de datos que espero que no se confirmen, papá, ¿no? Sí, yo también tengo alguna versión, pero esperemos. Dios quiera que no. A ver, ¿Vos dices de lo de discapacidad y jubilados? lo de jubilados, quiere congelar las jubilaciones por moratoria, dejarlas ancladas y no darles aumento. Son cerca de 3,5 millones, 4 millones de jubilados por moratoria. Claro. Eso es una locura, es ilegal, es discriminación, lo más baja estirpe. Y quieren que haya una catarata de amparo por discapacidad, que la gente busque cobrar por amparo y no por una instrumentación del gobierno. Eso lo que pretenden es promulgar la ley y no pagarla. Porque dicen que tienen que decir la oposición de dónde va a sacar los fondos. Yo le aconsejaría algo, que agarre el texto, lo repase, porque adentro del articulado de la ley dice dónde salen los fondos. Primero y principal. Si no, vamos a terminar diciendo, como decía el gordo Diego, el Diegote, es universitario y no sabe leer. Decía de Mauricio, bueno, lo vamos a decir a este muchacho igual. Por más que diga que era un gordo drogón, yo creo que era el ídolo máximo del fútbol argentino de toda la historia. Porque vimos muchos, pero como él ninguno de las cosas que hacían en la cancha. Después decime todo lo que quiera de este chiquito nuevo, Lionel Andrés, todo lo que es muy buen jugador, pero uno solo se puso la camiseta al hombro y va para adelante. Pero esa es aparte, esa es una posición personal. Sí, eso en lo social, obviamente, claro. El tema es uno por el lado de los jubilados, y después tenemos no solamente de discapacidad, sino también ahí dando vuelta un montón de versiones. Sí, ojalá que no sean esos dos temas que desde el miércoles lo presenté al tema, en ese sentido, porque me había llegado la misma versión. Ojalá que nos equivoquemos y que no sea realmente así, porque la verdad no es. Acaban de perder una elección por 14 puntos y van a una elección fundamental a nivel nacional en menos de un mes, digo. Yo te voy a decir algo. Sé que no saben hacer política, pero... No perdieron una elección, perdieron dos. ¿Cuál es la otra? En Corrientes. Claro, bueno, esos fueron cuartos, sí. Ahí fueron cuartos. Salieron cuartos cómodos. Sí. Y perdieron por paliza en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo creo que si se mete con el tema de jubilaciones, termina ya de por sí que está llamado cacerolazo mientras está la cadena, termina la cadena, y creo que va a tener toda la gente en la calle. ¿Sí? ¿Vos dices? Con las jubilaciones en ese sentido. Yo creo que no, espero que no toque realmente esos temas que han sido muy sensibles, que para cualquier gobierno, no únicamente para cualquier gobierno siempre han sido sensibles esos puntos. Te voy a decir un dato de hoy, Robert. Ajá. Hoy perdieron 700 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Con que pagaron algo o...? No, 240 millones de dólares lo perdieron de bonos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para bajar el contado con liquidación y el MEP, que no lo bajaron, sino que le subieron 15 pesos cada uno. ¿Pero eso no tiene que pasar por el Congreso, esa utilización del Fondo de Sustentabilidad? Debería, pero ellos no usan nada del Congreso, a ver. Y después perdieron 460 millones de dólares de reserva tratando de contener el dólar. Ajá. Estábamos en 40.300 millones y hoy estamos en 39.800. Con este nivel, si seguimos perdiendo 700 millones de dólares por día, obviamente que la salida del ministro está próxima, ¿no? Imaginarás, debería ser algo normal.
Además debería ser lo que realmente pasa. No lo estoy pidiendo, estoy analizando. En esos datos adicionales, cuando termine la cadena, el presidente va a estar en Aeroparque, embarcando para irse a Paraguay, a una cumbre de esas pedorras que hace, del CEPAC. De libertarios, sí. Liberales, o no son... Son liberales, el sí. libertarismo no existe. Está bien, está bien. Lo Está bien. dijo Emanuel Álvarez Sáquez la semana pasada también, coincidiendo con lo que yo decía. Dijo, llamarlo libertarios, anarcocapitalista, lo querés llamar monetarista, llamarlo porque es lo mismo. O sea, ¿te acordás cuando yo te decía que eran monetaristas Sí. de hace 500 años? Bueno, atrasan 500 años y no les interesa a la población. Sí, a mí lo que me preocupa tremendamente que no veo ningún tipo de gestión del Ejecutivo, No, ni el económica. Ejecutivo, en lugar de abrir el juego Eh, y ver, de formar un gobierno de coalición para terminar los Por 4 ejemplo. años, Ajá. lo que terminó haciendo fue abroquerándose y cerrándose en sí mismo con una mesa nacional pura de ellos y una provincial bonaerense pura de ellos. Nada que ver con lo que pasó. Me hace acordar lo que le pasó a De la Rúa, mirá lo que te voy a decir. En noviembre del 2000. Sí, fue un sinsentido anunciarla como mesa nacional. En todo caso hubiese sido una comisión de gabinete, ponele. No sé. Digamos que sí, pero anunciar mesa nacional es al efecto de generar el ruido, de mostrar una modificación. ¿Pero alguien se Y come ese verso o no no? generaron ninguna medida concreta, política, ni económica, ni financiera. ¿Pero alguien se come ese verso de esa mesa nacional, provincial o lo que sea? A ver, los financistas le dieron hasta el jueves de la semana pasada para ver cómo salían y qué medidas daban, ¿sí? Como no vieron nada, el viernes le subió de 1.440 a 1.445, 1.475, y hoy le empezó a volar. Estamos diciendo que gastaron casi 500 millones de dólares para contenerlo, y lo bajó 5 pesos. El dólar futuro al 30 de septiembre hoy se vendió a 1.479 pesos. Con un dólar oficial minorista de 1.475. ¿Vos crees? Y en medio de una corrida o de una crisis cambiaria. Sí. ¿Vos crees que en 1.475 se va a mantener? No. Pero te consulto algo. Después de esta, que obviamente... O sea que no está perdiendo plata, le está regalando plata a los dólares a los amigos a bajo precio. Claro, obviamente. Pero la pregunta esta ya, y entiendo que te tengo que liberar porque sé que sos muy requerido, así que gracias por atendernos. ¿Vos crees que hoy la cadena sale a las 9 de la noche, termina a 9:30, ponele, y por ejemplo, en el dólar cripto, ¿ya se puede ver una reacción del mercado, digo, por la hora? Sí, porque opera a las 24 horas. Ahí puede haber una reacción. Buena o mala, puede haber una reacción. Lo tenés de 1.425 a 1.515, ¿sí? Sí. Si la reacción es mala, se te puede disparar de 1.510 a 1.530. Ajá. Y si es buena, No queda para de igual. crecer. Y no para de crecer, ese es el tema. Pero te pregunto, si es buena, queda igual, no baja. Si es buena, puede bajar. Ah, ajá, bien. Digo para observarlo hoy. Intentamos algo para que la gente lo entienda más. A ver. El año pasado también anunció el presupuesto, ¿eh? Después se hicieron los ofendidos, retiraron el presupuesto y siguieron manejando el tema Discrecionalmente. por decreto. Sí. Y el año pasado Esper no quiso abrir la comisión de presupuesto. Ujú. O sea, que presente lo que presente, en el barrio decíamos zaraza pura. Sí, yo creo que es una desorientación enorme porque en plena crisis tratar de convencer a los gobernadores y darle a 4 provincias 12.500 millones y a las otras 20 nada, Dejarlo mirando el techo. es una locura. Mirá, yo te digo algo, para que tengamos en cuenta, no solamente el juego interno, el juego externo del país, ¿sí? Sí. Los funcionarios de Estados Unidos no reciben más funcionarios argentinos. Epa. Fue hace 15 días atrás, Ujú. Juan Paso de Arca, para firmar un par de acuerdos, llegó a Miami y le dijeron, esperen ahí,
llamaron 4 veces, a la cuarta vez que llamaron a Washington, le dijeron no vengan porque no los van a recibir porque Argentina es un país con escándalo de corrupción. Bueno, la prueba creo que dio el hecho de la deportación de los argentinos y no hubo reacción de Cancillería ni nada por el estilo. No solamente deportación, sino que te mandaron en un, como decíamos cuando viajábamos en micro, en el lechero. En el lechero, claro. Iba dejando deportado en todos lados. Pero más allá de eso, inclusive, ahora nos enteramos que el fin de semana renunció la número 3 del Fondo Monetario en su renuncia diciendo que el último crédito argentino es más fraudulento que los dos del 2018. Sí, vi eso, es tremendo, sí. Ese informe es tremendo. O sea, se fue la número 2, se fue la número 3, previendo que los van a echar después de esto. Que no van a poder cobrar porque es prácticamente impagable. Igual quédense tranquilos, muchachos, nadie le va a pagar el acuerdo este que firmaron con Caputo. Banzan se lo va a cobrar a Caputo y a Milei. Y un dato para tener en cuenta. La emergencia en discapacidad significa un número de 18 millones de dólares por año. ¿Sí? De acuerdo a los datos que andan circulando del escándalo de corrupción en discapacidad, significa que se llevaron 10 millones de dólares en un año. O sea, se llevaron más del 50% de lo que le corresponde a las pensiones por discapacidad y a las prestaciones por discapacidad. Son lamentables. Y también yo ya lo saco de discapacidad, para mí es un problema del sector salud en su conjunto. Claro. Porque también lo tenés en PAMI, lo tenés en otros organismos como por ejemplo IOFA y en el IAP tema. Antes que te vayas, te consulto, una semana clave en todo sentido, porque en la parte legislativa también creo que el Congreso, el Senado, sobre todo el día jueves. El miércoles tenés el rechazo al veto de emergencia pediátrica del Garrahan, rechazo al veto universitario, y el jueves tenés sesión en el Senado. Sí, sesión en el Senado, exacto. Que también va a salir con veto. Sí. Porque hoy el resto de los gobernadores le rechazaron los ATN que le había otorgado. Igual, a ver, vamos a decirlo fácil, Provincias Unidas a su blef. Sí, me resulta así, sobre todo después de... Provincias Unidas sentarse para negociar, conseguir plata y terminar de blindarlo. Me parece que después de lo del periodista de Clarín que sacó esa editorial, la verdad que me sonó a operación, pero bueno, poniéndolo a Schiaretti, que todavía no asumió, como un posible reemplazante del presidente de la Nación, es una locura, realmente. El tema de ponerlo a Schiaretti como de la línea de sucesión por diputados, sí. Yo me parece que es una locura hablar de acá 3 meses. Pero por supuesto. De hablar de acá 3 meses. Estamos viviendo día a día por la semana como mucho. Pero ahí le erró la Fundación Mediterránea, que me dicen que está detrás de todo esto. No, ¿sabés lo que pasa? Tenían que bajarle el precio a la salida y lo ponen a Schiaretti como un candidato a la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque van a tener que pedirle el desafuero al presidente actual. Pero está bien, puede llegar a ser candidato, puede llegar a ser... No creo que sea Schiaretti el titular de la Cámara de Diputados. No, de ganar la elección, puede ganar la elección de diputado y puede ser diputado nacional Schiaretti, de hecho que creo que está 5 o 7 puntos arriba hoy de la Libertad Avanza en Córdoba, pero de ahí a ser el sucesor, no, es una locura realmente lo que planteo. Aparte, vamos a dar un dato cierto. Yo estuve el 7 de agosto en Córdoba, ¿sí? Sí. Natalia de la Sota medía 4 o 5 puntos, hoy ya está arriba de 10. Hoy ya está ingresando como diputada, renovando como diputada nacional. Sí. Ojo con Natalia de la Sota. En 2 años más puede ser la gobernadora de Córdoba. ¿Ah, sí? ¿Vos crees? Sí. En 2 años sí. Si entra como diputada, se mantiene como diputada, puede ser la candidata a diputada nacional. Y acordémonos que en un caso de acefalía, por la ley de acefalía, porque no estén los presidentes del IBICE, tiene que ser un cargo electo, el que asuma el cargo de manera provisoria, ¿sí? Sí.
diputado, senador nacional o O gobernador, sí. en ejercicio. Sí, sí, sí. Sí, no, me parece que lo que hizo Morales Solá realmente Morales Solá descabellado. eso es golpista. Descabellado. Realmente. ¿Qué quieres que te diga? Para mí es golpista. Y después no sabían cómo hacer para solucionar el tema y no mostrarse tan golpista. Pero bueno, es un tema de ellos. Pero a mí me parece que hoy al gringo Schiaretti no le da el cuero. Uh-huh. Bueno, esto me da la sensación que es como cuando dices quién va a ser papa, ¿no? Y... entra como papa y sale como cardenal. Claro, me parece una cosa así. Pero bueno. Lo que te digo es que vos tienes un dato a tener en cuenta, ¿sí? En Córdoba, Ajá. en la general sacó más del 50% de los votos, Milei. Mirá. En la general. Ajá, en la Estamos general, hablando sí. de la segunda vuelta. Sí. Y hoy está en menos de 20. Claro, está bien. A ver, este sí es la última ya. Cortito, Fabián, así te desocupo. Te agradezco un montón estos datos que nos estás tirando, esta conversación que estamos teniendo. Veo que todos los canales han puesto una cuenta regresiva como si fuese que el presidente va a anunciar cambio de gabinete, que da vueltas 180 grados su política. Es decir, ¿hay algo de eso o no? ¿Por qué todos los canales lo ponen en cuenta? Falta una hora tanto. La fulana esta que le hizo la canción de Alta Coimera, que el gabinete no se toca. No, sé que no se toca nada. No se toca y sí. ella definió que no se toca, sí. No se toca, porque ella está arriba del presidente. No, obviamente, claro. Pero digo, lo están poniendo en todos los canales como si fuese el relanzamiento del gobierno de Javier Milei. La cadena nacional y los anuncios que va a hacer y que tiró un poco de zaraza hoy la tarde. Ajá. Tanto él como el vocero, que hace 37 días que no se le conoce la voz. Y no, o sea, hace más de un mes que está de ñoqui el vocero, ¿no? Porque si no habla el vocero, ¿para qué? Y después salió Caputo diciendo Sarasa. La realidad, la única verdad es la realidad. Sí, está bien. La semana pasada perdieron 1.500 millones de dólares y hoy solo perdieron 700, muchachos. El Fondo Monetario no te va a tirar una moneda, te comiste los 14.000 millones de dólares que te tiraron. En realidad, del 14 de abril a hoy se comieron 24.000 millones, uh-huh. Entre lo que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, los repos, y vamos a decirle algo a la gente. Tanto Bausili como Caputo están a medio centímetro de tener una demanda penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público, asociación ilícita y malversación de fondos públicos. Bueno. Porque mandaron el oro para afuera y no quieren decir dónde fue. ¿Dónde está? Hay un pedido interno también de la AGN, ¿no? Interno. De la AGN, ¿no? Y la AGN sí. Está facultada para presentar la demanda penal. Mira vos. Bueno, en el cierre hay una reflexión. Para que Mirta Legrand le retire el apoyo a un gobierno de derecha, porque la vi con Guillermo Francos, es tremendo, ¿eh? Digámosle algo a la gente, a ver. Porque parecía que él es impoluto, ¿sí? Como jefe de gabinete es el responsable administrativo de la administración pública. Exactamente. O sea, las decisiones administrativas de pago y de órdenes de pago las da él. Sí, entra dentro del radar ante una demanda. Son obligaciones, obviamente, las que él no cumplió. Porque, a ver, si yo te digo, sacamos 12 millones de personas de la pobreza y tengo la provincia de Buenos Aires con el 40% del padrón, quiere decir que por lo menos hay 4,5 millones de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero de esos 12 millones no cuenta 4,5 millones. Los millones que incorporaron con el 118% de evaluación. No, pero perdiste por un palo. Claro. Y los 4,5 millones de la provincia, ninguno te fue a votar a vos, entonces no sacaste a nadie, primero. También. Y segundo, Franco va a tener que explicar los créditos aprobados cuando era directorio del BID hasta mediados de 2023, que aprobó para la Argentina, para el sector de discapacidad, que llegaron de mediados de 2024 y nunca llegaron a agencia de discapacidad. Bien. Estamos hablando de casi 600 millones de dólares entre el BID y la Corporación Unida de Fomento.
Exactamente. Bueno, estimado amigo, le agradezco un montón. Vamos a estar expectantes a ver qué es lo que dice el presidente. Y también quería consultar si después del anuncio veo cómo está el cripto y un poco va a ser la definición de cómo pueden recibir los mercados mañana cuando abran a las 10 de la mañana en la Argentina, ¿no? Yo creo que lo vamos a ver, aclarémosle algo a la gente. No vaya ni a Quinta de Olivos ni a Casa Rosada porque no va a estar el presidente. Va a estar en el Aeroparque. Sí, viaja a Paraguay. Bueno, Fabián, te agradezco un montón. Abrazo, hermano. Gracias, ¿eh? Abrazo, Roberto. Estamos al hablar. Que ande bien.